Cuando el magnate regresó a casa, se encontró por casualidad con una escena inesperada. Su esposa estaba jugando en la piscina con un apuesto desconocido, pero no fue a enfrentarse a ellos. En lugar de eso, entró sigilosamente en la habitación que compartían. Todo estaba hecho un desastre. La visión hizo que le hirviera la sangre, pero todavía no fue a buscar a la pareja de escoria para saldar cuentas. En cambio, regresó a casa en silencio. Cuando regrese su esposa, solo reveló el descarrilamiento de su esposa. Alguien en el exterior escuchó un disparo, pero antes de que pudiera acercarse, el magnate recogió rápidamente el casquillo que había caído al suelo. Después sacó otros casquillos y los dejó esparcidos por la habitación. Cuando la persona de fuera llamó a la puerta para preguntar qué ocurría, él disparó otra vez para ahuyentarla. Luego arrojó la ropa ensangrentada al horno y la quemó. También limpió cuidadosamente toda la sangre de su cuerpo, pero no abandonó la casa. Se quedó allí sentado, esperando tranquilamente la llegada de la policía, porque el hombre con el que salía su esposa era precisamente un agente de policía de aquella zona. El magnate pidió hablar a solas con el agente. En ese momento, el policía aún no sabía que la víctima era la mujer que amaba. En realidad no conocía al magnate. Su relación con la esposa de este había sido completamente secreta. Ella nunca le había revelado quién era realmente, hasta que vio una fotografía colgada en la pared. Entonces comprendió quién era la persona que yacía en el suelo. El agente corrió hacia ella, y por suerte, la esposa del magnate todavía respiraba. Cuando vio que el magnate intentaba dispararle, se abalanzó sobre él y le arrebató el arma. Al mismo tiempo, los policías que esperaban fuera irrumpieron en la casa y redujeron al magnate. Así fue como terminó entre rejas. Pero lo extraño era que no contrató a ningún abogado, ni siquiera cuando se enteró de que la parte contraria estaba representada por un abogado temible. No mostró el menor signo de preocupación. Aquel abogado tenía un índice de victorias del 97%. Frente a alguien así, el magnate parecía no tener ninguna posibilidad. Incluso el juez le recomendó que contratara defensa legal. Después de todo, con su fortuna podía permitirse a los mejores abogados del país. Your Honor, I'd like to waive my right to preliminary hearing and go direct to trial as soon as possible. El magnate no parecía tomar en serio a los abogados. No solo insistió en defenderse a sí mismo, sino que además exigió acelerar el proceso. Su confianza era tan absoluta que parecía convencido de que saldría impune. El agente acudió rápidamente al abogado. Quería que se tomara el caso en serio. Tenía la sensación de que el magnate escondía algunas bajo la manga, pero el abogado era demasiado arrogante. Estaba convencido de que no existía un caso que no pudiera ganar. Al día siguiente, el abogado inspeccionó la casa del magnate. Buscaba cualquier prueba que demostrara el asesinato, pero lo que descubrió lo dejó completamente atónito. La bala que había herido a la esposa del magnate no pertenecía al arma del acusado. La pistola del magnate ni siquiera había sido disparada, y las balas que poseía no coincidían con las utilizadas en el crimen. Después del incidente, no se encontraron restos de pólvora en sus manos. Su ropa estaba completamente limpia de sangre, y tampoco había huellas suyas en el arma. En la casa se habían realizado 4 disparos, pero la policía no encontró ni una sola bala. Había casquillos, pero ninguno contenía huellas dactilares, y sin huellas, no podían utilizarlos como prueba. Fue entonces cuando el abogado comprendió de dónde venía la confianza del magnate. Había preparado cada detalle a la perfección. No dejó ni una sola prueba que pudiera incriminarlo. Así que, la fiscalía y el abogado no tenían cómo incriminarlo. El abogado fue a hablar con el millonario, pero este lo recibió con una sonrisa desafiante. Incluso le dijo que aún estaba a tiempo de defenderlo. Estaba convencido de que el abogado ya había perdido, pero precisamente esa actitud despertó aún más el espíritu de lucha del abogado. Entonces decidió centrar su estrategia en el policía. Él fue la primera persona que vio a la esposa del millonario tras el tiroteo. Seguro que sabía cómo estaba el acusado en ese momento. What did Mr. Crawford say? He said, it was like I just suddenly snapped. I got the gun, and I shot my wife. I shot her in the head. Objection. El millonario, que había permanecido en silencio, habló por primera vez, negó por completo el testimonio del policía y aseguró que no tenía derecho a declarar, porque mantenía una relación con la víctima, y además era una relación ilícita. La sala entera quedó en silencio, hasta el abogado se quedó sin palabras. El policía se levantó de inmediato. Todos pensaron que iba a marcharse, pero en realidad iba directo a golpear al millonario. Por suerte, consiguieron detenerlo a tiempo. El millonario salió ileso. Después explicó al juez que hacía tiempo había contratado a un detective privado para investigar a su esposa y al policía, y tenía montones de pruebas en su poder. Con semejante situación, el policía ya no podía declarar como testigo. El abogado acababa de perder su última carta. Sentía que había caído en la trampa del millonario y no encontraba ninguna salida. Cuanto más lo pensaba, más furioso estaba. Le reprochó al policía que no se lo hubiera contado antes. Pero el policía también era una víctima. Jamás supo que su amante era la esposa del millonario. Solo descubrió la verdad cuando ella cayó abatida por los disparos. Ahora que la mujer estaba en estado vegetativo, él tampoco podía volver a testificar. El abogado seguía sin encontrar una sola prueba útil, así que trabajó día y noche investigando
investigando el caso. Pero mientras tanto, el millonario seguía llamándolo para provocarlo. Desesperado, el abogado empezó a leerle libros a la esposa en el hospital. Solo esperaba que despertara cuanto antes, porque si abría los ojos, toda la verdad saldría a la luz. Pero el médico fue tajante. Las posibilidades de que despertara eran mínimas. Su cerebro había sufrido daños irreversibles, y lo más probable era que permaneciera así el resto de su vida. La última esperanza del abogado se hizo añicos. Entonces el policía apareció de nuevo. I know a guy in the evidence room, and he owes me a favor. He can swap these for the shells and evidence, give us a ballistic match, and we'll have our gun. El abogado rechazó falsificar las pruebas, pero eso también significaba que estaban condenados a perder el juicio.